para el cálculo, para el concepto, para incluso ver los animales, ¿no? Para ver cuántos animales habían, frutas o soldados, ¿no? De hecho, cada color, y eso estaba investigando un poquito de ese tema, de hecho, cada color representaba ¿qué? Animales, frutas y personas. Por ejemplo, el color rojo, decía, el color rojo de los quipus significaba soldados. El color amarillo significaba oro, ¿ya? Y así, cada color representaba una cosa, un alimento o un animal. ¿Sí me voy a entender? Esa era la forma de cálculo que los Eso lo usaban solo los que tenían poder. No, cualquier persona que estaba dedicada digámoslo así, a la organización, digámoslo así, por ejemplo, un recaudador de impuestos o La alguien que estaba, civilización. claro, o que alguien estaba encargado de, por ejemplo, de verificar cuántos animales tenía en su granja, por así decirlo, usaba el quipu y con el quipu veía los colores. ¿Cuántos colores? Algodón. Claro, ¿Y cómo ¿cuántos se colores? pudo identificar eso? A través de los colores. De hecho, hasta ahora lo que se sabe es que cada color representaba un animal La o un nacionalidad. fruto o un solo. Por ejemplo, te lo repito nuevamente, si yo tenía, por ejemplo, una mina de oro y yo quería saber cuánto oro tenía, yo tenía que consultar, por ejemplo, el trazo amarillo. Entonces yo veía, como por ejemplo el del centro, no tanto el izquierdo, sino el del centro. Por ejemplo, ustedes ven aquí que es una cuerda de colores, de multicolor, ¿no? Entonces, a partir de los colores, ellos decían, ok, amarillo significa, entonces significa el oro. Entonces yo voy a verificar tantas cuerdas amarillas que yo tenga y eso va a representar el oro. ¿Estamos claros? Si yo, Y eso se iba, quien dice, aumentando o disminuyendo. Un ejemplo, si eran vacas que ellos tenían, ¿no? Un ejemplo. sí, Y si perdía una, disminuía, quien dice, una parte de los quipos, ¿no? disminuía, exactamente. Ajá. O si Mister, aumentaba, hicieran muchos, o sea, muchas vacas o muchas se, cosas. se Tenían que hacía, hacer Tenía hartísimos el nudos. daño de los se hacía portantes. más nudos, así es, se hacía más nudos, se hacía más nudos, ajá, así es. La utilización del quipu, perdón, la utilización del quipu se lo usaba principalmente para la economía. Es decir, es como, mira, en los quipus era como es como tener la calculadora en la actualidad. Ahorita lo tenemos en nuestro celular Ajá. y con eso Para podemos, contar los animales. para contar animales, e incluso para hacer cálculos, por ejemplo, de alguna venta que tú haces. Lo mismo ocurría en el Imperio Inca, o sea, no es Hombre, y que eso se los ponían como falda. como pala. No, ¿Dónde iba eso puesto? yo pensé que eso ahí se lo ponían como falda a las personas para tenerlo ahí, que no se les separe. Pues. Mm, Esto se lo ponen al cuello. no, en realidad eso no era una prenda, no era una prenda de vestir, era simplemente como Se una lo cuerda. guindaban. Sí, lo guindaban, lo guindaban, Profe, disculpa si me muevo, no, lo guindaban, no, imaginen que yo tengo aquí un quipu, lo guindaban en la pared, lo guindaban en la pared, y ahí ellos comenzaban a contar. No es una ropa, no es un atuendo especial, simplemente lo usaban para el cálculo. profe, Sí, te escucho yo, Jordi. ¿me escucha? Sí te escucho, Jordi. Sí te Ah, escucho. ya, profe, eso usaban los reyes. O sea, el rey. No, esto usaban principalmente los comerciantes, no tanto los reyes, lo usaban los comerciantes, ¿sí? Y los ganaderos también, pues. Los ganaderos, cualquier persona que se dedicaba a alguna actividad económica durante Ya, ya. el Imperio Inca lo podían usar, ¿ya? Incluso los soldados lo usaban, por ejemplo, los generales lo usaban, y cuando había una guerra, por ejemplo, usaban el quipu para Ah, para saber contar cuántos cuántos hombres, murieron. no, cuántos hombres contaban y cuántos hombres, por ejemplo, el enemigo bebía, cuántos enemigos, por ejemplo, si habían una labor de reconocimiento, por ejemplo, te digo, una conquista militar, llevaban en el quipu para saber cuántos hombres o cuántos soldados habían en un lugar. Sí, Y eso, pero que era la persona que se encargaba de los equipos, pero que era un mismo soldado o otra persona que esa era su función. el mismo soldado. O sea, el soldado le decían, ok, aquí está tu equipo, con esto tú tienes que poner a trabajar y él se Cada uno creaba el encargaba, suyo. claro, se encargaba de contar los números de los soldados que venía, ¿ya? De hecho, creo yo que la mayor parte de las personas que se dedicaban a esto, incluso dentro de la vida militar, dentro del Imperio Inca, tenían este conocimiento de los quipos, tenían este conocimiento. De hecho, en la actualidad, no, todavía se usa en algunos lugares de la sierra ecuatoriana y de la sierra peruana, todavía siguen usando los quipos.
todavía se lo siguen usando para todo, pero principalmente para la economía. O sea, si los indígenas en Perú no tienen el acceso a una calculadora, usaban el método ancestral para poder hacer el cálculo a través de los quipus. Y eso es sorprendente porque hay en la actualidad, y es uno de los legados que vamos a ver, es uno de los legados más Mister, importantes que tiene el imperio. Sí, Daniela. pero de ahí también se creó el abaco, o sea, después de eso. O sea, era como que explicaban eso. No, el abaco es primero. El abaco es primero porque se creó en China, pero en el contexto incaico, en el contexto inca, los incas crearon su propio sistema de cálculo, que en este caso eran los quipus, ¿sí? Pero el abaco es anterior, es mucho antes. Ok, Es decir, eran diferentes continentes. claro, así es, diferentes continentes, diferentes formas de cálculo, así es. O sea, creo que tengan bien en claro esto, las matemáticas son universales y en cuanto a contar, en cuanto a organizar, eso es universal, eso no respeta Profe, cultura. Sí, sí, Georgie. en los museos sí hay equipos. ¿Cómo? En los museos sí hay equipos. Sí hay museos, en los museos dedicados a la cultura, a la cultura precolombina, hay lugares donde existen los quipos. De hecho, si ustedes pueden consultar, 150 dice que hay. claro, si ustedes pueden consultar en internet, van a ver fotos reales de cómo eran los quipos. Aquí hay dos ¿Cómo fotos reales. sale? Aquí hay dos fotos reales de los quipus, aquí hay una representación de cómo. A mí sale negro y blanco. Sí, correcto, Equipo. así es, eran incluso de colores. Perfecto, muy bien, Georgie, así es. Bien, ¿cuáles eran las leyes del Tahuantinsuyo? Ustedes ya lo saben. Amaquela, no seas perezoso. Amayúa, no seas ladrón. Amayuya, no seas mentiroso. Esas eran las leyes del imperio. No seas perezoso, no seas ladrón, no seas mentiroso. ¿Ya? Y esto es uno de los legados que en la actualidad tienen nuestros indígenas. Los indígenas tienen muy presente eso. No ser perezoso. El indígena se levanta a 5 de la mañana. Mister Roberto López está en clase. Recién ahorita acabo de ingresar. Aquí lo estoy viendo, dice Roberto López, ha ingresado a la sala de espera para esta reunión. Ya lo voy a admitir. Pero sí estaba antes. Sí estaba antes, sí estaba antes. Ah, ya. Parece que algunos están teniendo incluso problemas de internet. Están teniendo problemas con el internet. Ok. Bien, como decía, los indígenas en la actualidad cumplen a rajatabla este tema de no ser perezosos. Los indígenas hoy en día, como legado del antiguo Tahuantinsuyo, ellos se levantan muy tempranito, 5 de la mañana ya están despiertos. Ellos dicen, por ejemplo, dicen, no seas ladrón. En las culturas indígenas, en la actualidad, no sé si ustedes han visto, es muy común que cuando alguien va a robar, le practican lo que ellos dicen, lo que conocen como la justicia indígena. ¿Se han visto eso por la noticia, por la televisión? De que cuando una persona quiere robar una casa, un lugar en una comunidad indígena, ¿no? De alguna forma lo capturan y le dan de ortigazos o le dan o le ponen, o lo bañan en agua fría, en agua muy helada. Y dicen, no, ya no voy a robar más, perdónenme, disculpen, ya no voy a robar más. Entonces, ellos tienen un concepto muy, muy importante acerca de no ser ladrón. Porque en tiempos del incaico, en tiempos del imperio inca, ¿no? Esto era muy mal visto. De hecho, todavía es muy mal visto, pero había métodos y formas de cómo hacer que la gente no robara. Ahora, de no ser mentiroso, igualmente. Se aplicaba un castigo especial para la gente mentirosa, para la gente que mentía, para la gente que evadía los impuestos, ¿ya? Hay que tener en claro que mentir en la actualidad no solamente es decir algo que no es verdad, sino incluso evadir impuestos. Eso se llama mentir, en cierta forma. Y ellos lo entendían muy bien. Incluso los indígenas, una de las características importantes de ese legado incaico que los indígenas tienen y lo practican es no ser incluso mentirosos. Ellos dicen, no, nosotros no podemos mentir, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra vida cultural y no pueden hacer eso. Claro que pues hoy día pues se ve otra cosa. Ok. Bien. Terminamos entonces por aquí. Terminamos con la decadencia del imperio, finalmente. Atahualpa, la figura más polémica dentro del imperio. La figura más polémica del imperio. Fue el último emperador inca. Muchos dicen, no saben cómo, de dónde es su origen. Muchos dicen que nació en el Cusco, otros dicen que nació en la ciudad de Cañari, en Quito,
no se sabe realmente dónde y cómo nació. Lo que se sabe es que fue el último emperador que tuvo el imperio inca. ¿Ya? ¿Quién fueron sus papás? Huayna Cápac y Pacha. Esos fueron los... Hermanos, ¿no? Él tuvo un hermano, se llamaba Huáscar, medio hermano, ¿ya? No, no se llevaban bien, mister, ¿no? No se llamaban bien. Pero aquí hay un problema. La historia de quiénes son sus padres también varía, porque dentro de Perú es otro señor o otra persona, otro personaje histórico en Perú, pero acá en Ecuador le dicen, no, es que fue Huayna Cápac y Pacha fueron los padres de Atahualpa. Lo mismo se habla en cuanto al lugar de nacimiento de Atahualpa. Muchos dicen que nació en Quito, otros dicen que nació en Tomebamba, en lo que es actualmente Cuenca. Profe, una pregunta. Sí, Con Atahualpa se terminó el reino, el imperio inca, ¿verdad? correcto. O Porque entró, lo mataron los españoles, ¿no? sí, entró en decadencia. No necesariamente con Atahualpa acabó el imperio. El imperio seguía, pero ya un imperio, un imperio muy debilitado, debido a que muchos de los indígenas que estaban agrupados en el imperio, no todos estaban contentos con los incas. Por lo tanto, incluso muchos indígenas se aliaron con los españoles para poder destruir la hegemonía incaica que había en los territorios que el imperio inca tenía. No todo lo que hasta ahora hemos visto es, digámoslo así, es oro o es bonito. No, muchas veces el imperio inca fue incluso brutal en cuanto a pueblos pequeños. Vuelvo, lo repito, en el caso de Huáscar y con Atahualpa hubo una guerra civil, y eso, la guerra civil también mató o terminó de destruir al imperio, ¿no? De hecho, cuando fue juzgado Atahualpa, fue juzgado por fratricidio, ¿ya? Fue acusado de poligamia por tener muchísimas esposas, ¿no? De idólatra fue también acusado. Es decir, fue una persona que de alguna forma fue acusada por este tipo de delitos, ¿no? Sí, Y también su tesoro todavía no se encuentra, ¿no? el oro de Atahualpa no se encuentra hasta ahora. Se sabe que Rumiñahui fue el que lo ocultó, pero no se sabe hasta ahora si está o no está este oro. Y cuánta falta nos haría con esto del coronavirus, sería muy bueno. Pero bueno. En el año 1532 los soldados españoles capitaneados por Francisco Pizarro lograron apresar a su último soberano, para poder apresar al último soberano, que era Atahualpa, ¿no? Mister, se apagó la cámara. Sí, se me apagó la cámara. Se me apagó la cámara. A su último soberano. Atahualpa le ofreció una habitación llena de oro, ¿no? Así, más o menos de este porte, hasta ahí llegaba la habitación llena de oro, y otros 2 de plata a cambio de su libertad. Lamentablemente, él cumplió. Atahualpa cumplió con su parte de dar todo el oro de los incas, todo el oro que tenía. Querían todo. Todo el oro dio en rescate a lo que él quería. Pero cuando Francisco Pizarro vio, ok, es la oportunidad que nosotros tenemos para poder llevarnos este oro, para poder hacer con el oro lo que quisiéramos, lamentablemente ellos no cumplieron parte de su promesa o parte del trato, que era liberarlos. Lamentablemente. Mister, Sí, sí, pero Francisco Pizarro también sabía de que él tenía más oro y que lo habían mandado a esconder por Rumiñahui, ¿no? Y sí. por eso él también creo que quería todo, ¿no? Todo el oro que él tenía. Sí, así es. Realmente hay muchas teorías, realmente. Muchas teorías que hablan de que Rumiñahui ocultó el tesoro para que Francisco Pizarro no lo pudiera encontrar. Otros dicen que simplemente se perdió. Entonces son teorías realmente... Y también nos sí. dicen que el oro que le había dado Atahualpa era falso. Muchos dicen que también fue falso. Muchos dicen eso es verdad. Bien, entrando a nuestra última parte, vamos ahora sí al tema del legado cultural. Vamos ahora sí a hablar sobre el legado cultural indígena. ¿Sí ven, por favor, la diapositiva? ¿Sí la ven? ¿O no la ven? Quiero estar seguro si ven la diapositiva que tengo, ¿no? ¿No la ven? Voy a compartir pantalla nuevamente. Ahora sí. ¿Me indican, por favor, si la ven? ¿Sí la ven? Sí, mister, ahora sí. Ahora sí, ok. Ok, ¿cuáles son los legados coloniales o los legados culturales de los indígenas? ¿Qué nos dejaron de legados nuestros indígenas?
¿Cuál ha sido a lo largo, dice, a la evolución a lo largo del tiempo de la situación colonialista, a lo largo de América Latina? ¿La tendencia es cambiante o seguimos históricamente sometidos? Esas son las preguntas que se hacen en cuanto al legado indígena, legado colonial. Okay, vamos a la siguiente pregunta. El legado. Como pudimos ver, el legado tan valioso de nuestros, ¿cuál es el valioso de nuestros indígenas? Desafortunadamente muchas veces la diversidad cultural se malinterpreta de muchas formas, y ello acaba con una posibilidad de interculturalidad. Una sana convivencia entre todos, pasa a ser una guerra entre todos. Esa sería la primera parte, el legado. Lamentablemente en nuestro país ocurre un tema de racismo, ¿no?, contra los indígenas, ¿no? A muchos no. Como el que mataron en Estados Unidos. Ajá, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros valoramos lo extranjero, pero no valoramos de alguna forma lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a la sierra, ves muchos de los vestigios de la cultura incaica, ves muchos de los vestigios de la cultura indígena, y nosotros como personas debemos valorar eso, porque incluso en nuestra forma de hablar existen de alguna forma palabras de origen indígena que se han adherido a nuestro idioma. Ese sería el legado más importante. ¿Cuál sería el legado? ¿Cuál sería el legado de los indígenas en nuestra sociedad? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el legado más importante? ¿Cuál sería? A ver. El que quiera puede alzar la mano y puede decir... La cultura. ¿o La no? cultura, correcto, puede ser. Por ejemplo, ¿qué legado cultural tenemos ahora de los indígenas, por ejemplo? Su forma de vestir. El color. El color, claro, la forma de vestir. Su forma de vestir en la actualidad representa mucho de dónde viene su cultura. Como dice aquí, históricamente dice, desafortunadamente es algo que históricamente se ha dado y ha tendido a acabar con nuestros indígenas, ¿ya? A eso se le suma la opresión de algunos gobiernos y la negación de muchos de sus derechos. Y no solo de ellos, sino también de todo el pueblo, en especial cuando se trata de las universidades. Lamentablemente, el peor problema que puede existir es de que muchos indígenas son de alguna manera tratados mal por el simple hecho de ser indígenas. ¿Ya? Eso ocurre en algunas partes de Latinoamérica, algunas partes de nuestro continente. Por eso se dice que nuestro continente es históricamente desigual, ¿no? Lamentablemente, yo siempre digo, de los indígenas pasar a custodiar un gran imperio, ahora pues lamentablemente, ¿qué son ahora? Son comerciantes, pequeñas personas, pero aún así, en la actualidad, a pesar de que, digamos, de alguna forma están civilizados los indígenas, o ya visten ropas como nosotros, occidentales, no dejan de lado sus tradiciones, ¿ya? Como por ejemplo puede ser la fiesta del Inti Raymi, que es la fiesta del sol, cuando la gente va a la sierra y ve, por ejemplo, esos lugares en donde la gente participa en ese tipo de festivales. Son legados que los indígenas o que en su momento los incas dejaron para las futuras generaciones. ¿Ya? Vamos con el siguiente tema. Dice, a ver, ayúdame por favor, Brittany, a leer esta partecita, por favor. Entonces, si no se hace algo, es muy difícil de poder convencer esta multiculturalidad, acabando con tradiciones antiguas y con el espacio de otros. Hay que reconocer que vulneramos continuamente a mucha gente por su color, raza o etnia. Y ello incluye muchas veces al gobierno, que tiene a acabar con todo derecho de ellos. Ok. Históricamente, los indígenas han sido replegados, maltratados, ¿no? Con este tema. Por eso yo pregunto, ¿cuál es el legado que ellos dejan? ¿Qué legado están dejando en nuestra sociedad las culturas indígenas en nuestro continente? Por ejemplo, si nosotros queremos... Sí, Jordi, vas a decir algo. Te doy la palabra. Jordi. Mister, ¿qué? Puede ser también los valores, así como lo que dice, no seas perezoso, así no seas ladrón y tampoco no mientas. Así es. Eso, importantísimo. Eso ellos todavía lo tienen bien en claro, muy en claro
con este tema de no seas perezoso, de no seas ladrón, de no seas mentiroso. Por eso lo decía. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar ahí, 11:35 de la mañana, nos vamos a quedar por ahora con esta clase.